en Facebook, emitir en directo en YouTube. Y según mis cálculos, ya estamos en directo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Bienvenidos a nuestra reunión del Club de Lectura, donde estamos leyendo el libro Cartas del Diablo a su Sobrino, un libro escrito por C.S. Lewis, el mismo autor de Las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo y un montón de libros más, donde nos relata el intercambio de cartas, o mejor dicho, las cartas que un diablo, un demonio viejo llamado Scrutopo, le envía a su sobrino, un demonio joven llamado Orugario, para que él sepa cómo debe hacer, cómo debe conducirse para fregarle la vida a su paciente, como llaman al ser humano, que es un adulto que se ha convertido al cristianismo y quiere sacarlo. Para ellos, cuando nosotros estamos leyendo este libro, el enemigo es Dios, porque este libro está narrado desde la óptica de un demonio. Entonces, cuando escuchemos hablar del enemigo, se están refiriendo a Dios. Y nosotros los humanos no somos nada más que pacientes, y para ellos un paciente es carne para devorarse. Hoy vamos a entrarle a la carta 25. Buenas noches, Priscila. Ok, le dio hambre a la niña. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Elizabeth. Vamos entonces a entrarle a la carta número 25. Pero antes vamos a recordar qué está pasando aquí. El paciente de Orugario es un hombre joven que conoció a una chica, se enamoró, pero qué tragedia, les cuento, Orugario está en problemas porque, hijo de madre, lo tenían en la mano, yo no sé si ustedes se acuerdan, si no vean las reuniones anteriores, lo tenía aquí ya listo para devorarlo y resulta que el hombre se le escapó y tuvo lo que llaman una segunda conversión, porque después de haberse enfriado, vuelve a la iglesia y se mantiene todavía más firme, vuelve, renueva su relación con Dios en medio de todo este desastre. Ojo, la historia se narra o los hechos están aconteciendo en la Segunda Guerra Mundial y una de las cosas que veíamos la semana pasada era que la Segunda Guerra Mundial, eso lo que menos les importan los muertos, las injusticias que se están cometiendo en todo el mundo. No, no, nada de eso es importante para los demonios. Lo importante es que cada demonio tiene que hacer que su paciente caiga. Y este paciente está enamorado, la chica es cristiana, su entorno es cristiano y esto es súper peligroso para ellos. Entonces, entrémosle de lleno a la carta número 25 y Scrutopo escribe, mi querido Rugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y, ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. Comentarios en esta, Priscila, ya te puedes quitar el filtro. Comentarios sobre ¿Verdad? estas primeras líneas que Scrutopo está escribiéndole a Orugario. Dale, Pris. Tengo que aprovechar este momento. Dale. Eh, a Momento. mí me encantó, a mí me encantó porque cada carta como que le muestra a uno las oscuridades de su vida, le muestra a uno incluso aquellas que no son tan evidentes. Este tema de la novedad, porque siento que se parece un poco, o sea, esta carta te invita a pensar que llega un momento en que todo se vuelve monótono, incluso la fe en algunos momentos se puede volver monótona.
Como, ay, otra vez lo mismo, Ujú. otra vez el mismo evangelio, otra vez la misma prédica, otra vez lo mismo que Jesús murió, resucitó y llevó a la cruz todas mis maldiciones y mis pecados. Entonces, como que uno siempre quiere buscar el dogma, uno quiere sentir que encontró el agua tibia, que encontró, no, que descubrió. Y, y tú y yo hablábamos de eso, ¿no? De las epifanías. A veces uno lee algo y uno tiene una cosa y uno le encanta esa sensación de descubrir que encontró algo nuevo. Y de pronto en la vida de fe eso también pasa. Entonces me llama la atención que el diablo le dice a su sobrino que esto es maravilloso, que a nosotros nos encante la novedad y que ese mero cristianismo, como él lo va llamando, le conviene a ellos, que el evangelio sea tan fácil, tan simple, tan, porque a veces es así, a veces nos, ay, no sé cómo explicar, nos complicamos demasiado, pero el cristianismo, el evangelio, es sencillo. Entonces le queremos Ujú. buscar las cuatro patas al gato y él dice, nos Patas, conviene que gato, de hecho, tiene perdón, las cinco patas, Dios mío, patas de sueño. Cinco patas al gato y eso lo usa Satanás a su favor para que todo el tiempo estemos buscando una corriente que podamos remendar ahí con el cristianismo, remendarle ahí la pata al cristianismo para que sea más interesante. Ok, gracias, Pris. Eli, Sergio, ¿ustedes quisieran comentar algo? Elizabeth Bellolguín, adelante. Sí, me llama mucho la atención de que ellos están súper preocupados. Scrutópole está súper preocupado y le dice a su sobrino que, bueno, que hay que estar pilas, ¿no? Porque el paciente está rodeado de solamente sus amigos son cristianos, pero que tienen algo a su favor porque pues cada uno, siendo cristianos, cada uno tiene como unos intereses personales, ¿sí? Y que lo único que los une, el único lazo que los une es el cristianismo, pero que les conviene a ellos de que no solamente, digamos, ahorita se está usando, o lo entendí de esta manera, el ser cristiano, sino que se le está metiendo la cosita ya, ¿no? Entonces ayudemos y ahorita en la actualidad es cómo ser buena esposa o cómo ser buen hijo o metamos esto o metamos los otros para atraer más gente y como que dejan a un ladito lo que realmente es ser cristiano como metiendo otras cositas y pues que ahí es donde deben de aprovechar ellos. Lo entendí de esa manera. Gracias, Eli. Sergio, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, ahí pegadito de Eli, ese uso de la palabra tonalidad, ¿sí? Entonces es que se parezca al cristianismo. Entonces, es meterle la mano para que parezca un cristianismo que es que es el dilema que tenemos hoy. Todo parece cristiano. Ok, aquí a mí hay varias cosas de las que ustedes han dicho que me encantan, pero lo primero que a mí me mata de esta carta es que el verdadero inconveniente, o sea, hay muchos inconvenientes, pero el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Su lazo de unión es el mero cristianismo. Y claro, C.S. Lewis está haciendo alusión a su libro Mero Cristianismo, se lo recomiendo, ojalá tengamos quórum algún día para leerlo, pero es mero cristianismo. No es nada más complicado. Y esto que están diciendo ustedes de las novedades es tan cierto, y ojo, esto está escrito en 1941, pero ya en el siglo primero había muchas corrientes que estaban metiéndole al cristianismo su saborcito personal, su tumbado, y entonces, no, esto no puede ser tan fácil. Y hoy día, ay, yo no sé, yo lo veo como más complicado, porque es que, sí, sí, claro, es que el Evangelio es sencillo, pero hay que saber idiomas antiguos. Porque si tú lees en griego o lees en hebreo, entonces vas a encontrar cosas
que claro, es verdad, que si yo no leo ni griego ni hebreo, no voy a ver lo mismo que el que sí lo lee, pero lo complican tanto, tienes que saber historia, tienes que saber esto, tienes que saber lo otro, tienes que meterle, meterle, meterle más cosas. Aquí me parece genial porque en 1941, por lo que veo, era el cristianismo y la nueva psicología. Yo no sé hasta qué punto ahorita se da eso, o sea, me imagino que sí, encuentros del cristianismo y la comunidad X, el cristianismo y tal cosa, pero yo creo que hay una tendencia más allá de buscarle, como dice Priscila, las cinco patas al gato. Vamos a hacerlo un poquito más complicado porque esta vaina tan democrática no puede ser. Tan facilita, no. Y entonces a la gente le encanta buscar complicarle un versículo tan sencillo. Estábamos leyendo en un estudio Mateo 25 cuando Jesús dice, vendrá el rey, apartará a los cabritos de los corderos, y entonces dirá a los unos, vengan benditos de mi Padre porque heredar el reino, porque tuve sed y me dieron de beber, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y yo he escuchado interpretaciones que dicen que esto se está refiriendo no a darle de comer a la gente que tiene hambre, no a darle de beber al que tiene sed, sino complican la vaina de una manera que uno dice, pero si ahí está diciéndolo clarísimo, tuve hambre y me diste de comer. Entonces, no, eso no es darle comida a los que tienen hambre. Eso le está diciendo, y esas mega interpretaciones, y creo que sí existe esa tendencia desde 1941 a la fecha, desde el siglo primero a la fecha, de complicar la palabra de Dios. ¿Qué dice Pris? A mí me llama la atención, bueno, de eso que estás diciendo, aquí en el libro sale lo de si han de sustituir, si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. O sea, le tenemos miedo a lo mismo de siempre. Le tenemos miedo a las cosas. ¡Eh, Márgara! Lo lograste. Todavía no te oye. Ajá. Ya, Bueno, ya te escucho. Hola, ¿cómo Hola están? Margarita, bienvenida. Gracias, gracias. Desde la pandemia no nos veíamos. Sí, sí, bienvenida. Ujú. Gracias. Ay, leí solo el 24. No alcancé a leer el 25, pero bueno, las escucho. tranquis, ese, No pasa listo. nada, porque estamos leyendo sobre la marcha. Entonces dice que el humano le tiene miedo a lo mismo de siempre. Le tiene miedo a la misma, a estar por mucho tiempo como metido en los mismos, en las mismas relaciones. Hay gente que le pasa eso, que la monotonía de la relación, que me levanto, voy, trabajo, me acuesto y no sé qué, y hacer eso, o sea, no puedo, tengo que estar en la novedad. Y, y bueno, yo siento que eso es una crítica, o sea, eso es una estrategia que en este caso del diablo que le dice, aprovechate de que el humano le tiene miedo a lo mismo de siempre para empezar a mezclar el cristianismo con cualquier cosa nueva. Y hay una cosa que a mí que yo caí en cuenta hace mucho poco, y es que las personas caemos en la falacia. Hay una falacia que se llama ad novitatem, falacia de pensar que lo nuevo y la novedad o que el pensamiento más novedoso del momento es lo mejor. Entonces, salió el último estudio científico que dice esto y aquello. Salió la última prueba que dice aquello y no sé qué. Salió el último producto que no sé qué. Y uno dice, no siempre lo más nuevo, por eso es una falacia, es lo mejor Ujú. o es lo más veraz. Entonces, me gustó darme cuenta de que muchas veces, incluso en la vida de fe, caemos en esas saladas. Se me levantó la bendición número 2. Volvemos en breve. Dale, Pris. Vamos entonces a mirar qué sigue diciendo Escrutopo Aurugario. Y en el segundo párrafo, Margarita, estamos en el segundo párrafo, desarrolla la idea. Había terminado con trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Una fuente sin fin de herejías en lo religioso,
de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. Para experimentar gran parte de la realidad, consecuentemente, deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio. Y ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista, ha hecho que el cambio les resulte agradable. Al igual que ha hecho que comer sea agradable. Pero como él no desea que hagan del cambio ni de comer un fin en sí mismo, ha contrapesado su amor al cambio con su amor a lo permanente. Se las ha arreglado para gratificar a ambos gustos al mismo tiempo en el mundo que él ha creado, mediante esa fusión del cambio y la permanencia que llamamos ritmo. Les da las estaciones, cada una diferente, pero cada año las mismas, de tal forma que la primavera resulta siempre una novedad y al mismo tiempo la repetición de un tema inmemorial. Les da en su iglesia un año litúrgico. Cambian de un ayuno a un festín, pero es el mismo festín que antes. Comentarios aquí. Recordemos algo, el enemigo para ellos es Dios. Entonces, ¿alguien quiere comentar, tiene algún comentario sobre esta partecita de la carta? Ferchu. Pues me parece muy, muy creativo como logra definir esa libertad, ¿no? La libertad que Dios ha dado de disfrutar absolutamente de todo, como Dios no ha limitado, eh, o sea, su poder no nos limitó, sino que nos ha dado todas las cosas sin que las cosas, perdón, perdón, voy a volver a tratar de escribir la idea. O sea, Dios nos dio todo, lo podemos disfrutar todo, pero eso no se convirtió en una dictadura de su creación, sino que a pesar de que es siempre lo mismo, siempre tenemos algo, o sea, siempre podremos disfrutar de eso porque no siempre es lo mismo. Qué genial. Dale, Margaret. Que yo lo tomé como un poquito diferente. O sea, yo lo tomé como que lo que usa el diablo es como de la monotonía. Los seres humanos nos tendemos a aburrir de lo monótono. Entonces, ¿qué nos da el demonio? Como la innovación. Entonces, con las drogas, con las adicciones, todo es como innovación y como que él se vale de que ese miedo de la monotonía, ese aburrimiento que de pronto los seres humanos tendemos a tener para darnos tentaciones. Así yo lo entendí, no sé si... No, y es que los dos tienen razón. Precisamente, porque la primera parte efectivamente dice que de eso se aprovechan ellos. Y me encanta porque de verdad C.S. Lewis como que revela el corazón del hombre y lo genial es que revela el corazón del hombre no por la psicología ni por estudios científicos, sino por la misma palabra de Dios. Y él está diciendo efectivamente, el horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido. Y efectivamente, como dice Margarita, una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Pero también Sergio tiene razón porque está revelando la otra parte, que Dios dio lo constante, tanto lo constante como el cambio. Y eso le llaman ritmo. La cuestión es, y lo que a mí me encanta de este libro es, ya que yo tengo esta información y yo sé que Satanás se va a aprovechar de mi naturaleza, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando yo me estoy enfrentando con el horror a lo mismo de siempre, ahí como que párate loca, ¿es lo mismo de siempre? ¿O puedo estar viendo cambios entre lo que entre lo que yo me está convenciendo Satanás de las mismas de siempre? No, 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 cambia. ¿Cámbiate de qué? Qué fastidio. No, y es que ojalá fueran las cosas físicas nada más. No me voy a encadenar, le voy a dar la palabra a Elizabeth y luego a Priscila.
Dale, el, Bueno, a mí me llama mucho la atención en el primer párrafo que estamos, la primera parte del segundo párrafo es que ellos dicen, el horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón del humano, una fuente sin fin de herejías a lo religioso. Y yo buscaba que era una herejía. Y herejía dice, falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, o sea, para el paciente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. Y entonces acá dice que, bueno, señora. no, 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 sí, que tal cual, gracias por compartir con todos lo que estabas viendo. Entonces dice, una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Y yo no sé, yo lo tomé por este lado. Es que mira que a veces acomodamos y estas herejías que están, que es una falsa enseñanza, eh, se están usando últimamente en la iglesia, o yo creo que desde siempre, porque esto está escrito en 1941, y es no importa. ¿Quién casó a Adán y Eva? Entonces no Sí, por importa, vete tú ejemplo, ya a vivir y eso no hay ningún problema. No, lo del sexo, no, eso prueba aquí, prueba allá, y cuando ya encuentres el verdadero tuyo, con ese es el que te vas a casar. Entonces, una cantidad de herejías que de verdad que se están tergiversando en el cristianismo y que mira, somos tan sutiles, tan meramente sutiles, y nosotros vamos ahí al ladito. Y pues más adelante él dice, bueno, sí, del mismo Dios, él creó las diferentes estaciones, los cambios para que todo no sea como que la misma rutina y que caigamos en ellas. Entonces, pero mira cómo estamos tergiversando estos cambios que el Señor nos ha dado, ¿no? Y los acomodamos exacto. como pensamos. Gracias, Eli. Hola, Isa, bienvenida. ¿Qué dice Pris? ¿Pedro va a hablar? Bueno, hable usted. Estás en mute. Sí, a mí me encanta que ese contraste entre el cambio y lo permanente lo creó Dios, pero Satanás lo usa para que nosotros distorsionemos cuál es el fin que persigue el cambio y cuál es el fin de la permanencia, que no son fines en sí mismos. Entonces me parece bellísimo y nosotros se nos olvida que Dios hizo un mundo lleno de tantas cosas. A mí me asombra, por ejemplo, que cada día puedo comer algo distinto en mi plato, que a diferencia de Emilia, mi perro, mi perrita y mi gata, que todos los días comen lo mismo, yo puedo comer una fruta, puedo comer un pan, puedo comer, pero al final es lo mismo, porque mi variedad de opciones tiene una limitación, entonces al final voy a terminar comiendo lo mismo de que nací. Y yo me acuerdo mucho, o sea, es lindo porque hizo un mundo rico en diversidad, en donde él muestra su grandeza y su poder mostrando variedad de todo lo que tú quieras, de animales mamíferos, de plantas, de insectos, o sea, es una cosa como impresionante, pero todo dentro de un ecosistema que tiene unos ritmos y que es permanente. Y me acuerdo que Salomón alguna vez tuvo una crisis y decía, estoy cansado de lo mismo porque todos los días no hay nada nuevo debajo del sol. La crisis existencial. Leyó a Se puso Camus y Sí, se bajó. dice, por más que trabajemos, por más que no sé qué, nos vamos a morir, todo es lo mismo. Y esa depresión que, ya, bueno, ya, está bien. Esa depresión que tuvo Salomón de que no hay nada nuevo debajo del sol, es precisamente la distorsión a la que llegamos cuando no encontramos y no somos capaces de reconocer la grandeza de Dios. Todo nos parece monótono y no entendemos el propósito para el cual Dios hizo tanta diversidad y tantas opciones y tantas variedades. Entonces decimos, ¿para qué yo existo aquí si todos los días va a ser exactamente lo mismo? Y caemos dentro de un sistema cuando nos apartamos de Dios y no le vemos sentido a ese sistema ni a esa rutina, y ahí es donde el diablo empieza, hola, te traje lo nuevo, para que le dejes esa chispa de avivamiento a tu vida, a tu ser. Entonces, lo veo así, de esa manera, esta parte. Gracias, Pris. Y aquí hay una parte genial porque está diciendo que el ser humano, para experimentar gran parte de la realidad, nosotros tenemos que
que entender que estamos experimentando la realidad. Yo no sé cuán conscientes son ustedes de que cada día, escucha bien, Pedro, escuchan bien, niños, estamos experimentando la realidad. Y nosotros vemos, Tomás, ¿es que se llama el tuyo, Margaret? Feli, Felipe. Ah, Felipe, que tiene nombre de discípulo. Entonces, nosotros los vemos chiquitos y nosotros pensamos, ellos están experimentando el mundo. No, 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 nosotros estamos experimentándolo. Cada día estamos experimentando la realidad. Y está diciendo que para experimentar gran parte de la realidad deben experimentar muchas cosas diferentes. Y eso significa que debemos experimentar el cambio. Y lo está diciendo de una manera genial, ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista. O sea, imaginarme a Dios, de verdad, ¿quién inventó el placer? Dios inventó el Dios, placer. Dios. Ujú. Entonces, uy, que le molesta a Satanás, y como lo decía en una carta, así como que si nosotros pudiéramos, le quitaríamos todo el gozo a los humanos, pero el gozo lo usamos nada más para hacerlo pecar, para hacerle creer que pecando es que va a tener gozo. Entonces, todo lo bueno lo hizo Dios, pero el diablo lo quiere desvirtuar. Y entonces, en el fondo, ha hecho que el cambio les resulte agradable. O sea, quien hace que el cambio nos resulte agradable a nosotros es Dios. Y yo siento, a mí no me gusta el cambio. No, no me gusta el cambio, me gusta todo monótono. A mí me encanta la monotonía. Pero también nos gusta lo permanente. Dios se las ha arreglado para gratificar ambos gustos. La permanencia y el cambio, todo. Dios nos hace disfrutar de todo. Entonces ahí está la cosa, ¿cómo lo quiero disfrutar yo? Y ahí el detalle. Y entonces vamos a seguir descubriendo cómo hacen estos demonios. Y la sigue escrito por Ugario. Ahora bien, al igual que aislamos y exageramos el placer de comer para producir la glotonería, aislamos y exageramos el natural placer del cambio y lo distorsionamos hasta una exigencia absoluta de novedad. Esta exigencia es enteramente producto de nuestra eficiencia. Si descuidamos nuestra tarea, los hombres no solo se sentirán satisfechos, sino transportados por la novedad y familiaridad combinadas de los cupos de nieve de este enero, del amanecer de esta mañana, del pudín de estas navidades. Los niños, hasta que les hayamos enseñado otra cosa, se sentirán perfectamente felices con una ronda de juegos según las estaciones, en la que saltar a la pata coja sucede a las canicas tan regularmente como el otoño sigue el verano. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. ¿Quién se quedó así? ¡Ah! ¡Maldito! Pris. a mí esto me identifica mucho porque yo siento que en ese juego del cambio empiezo yo, o sea, es como que cuando es lo mismo y no veo una novedad en algo, me encanta, pero me empiezo a sentir de alguna manera insatisfecha, estancada. La palabra es estancada. Uh-huh. Y no, y entonces pierdes la capacidad de ser agradecido porque estás estancado. Entonces empezamos, estoy estancado en mi carrera profesional, estoy estancado en el crecimiento. Siento que a la par con ese aislamiento del placer del cambio, también está el aislamiento. Ya va, mi amor, no puedo concentrar, se me están yendo las ideas. También está la insatisfacción, es como las dos cosas van de la mano. Uh-huh. Y el deseo de que si no estás cambiando es porque no estás creciendo. Y eso hace y te produce vacíos en tu vida y pierdes la capacidad de ser agradecido de cada día lo mínimo, ¿no? De ser agradecido por lo que Dios hace en tu vida
Así sea lo mismo todos los días, perdemos la capacidad de ser agradecidos por levantarnos y ver a nuestros hijos todos los días, perdemos la capacidad de dar gracias por los alimentos porque los damos por sentados, porque sí, todos los días ha sido así, siempre será así. O sea, no sé, siento que el aislar el placer al cambio hace muchas más cosas, hace que seamos desagradecidos, que estemos insatisfechos y que nos sintamos vacíos con la falsedad de que no estamos creciendo y que estamos estancados y sentir que todo el mundo sí va muy rápido y va a un ritmo y tú no. Y por lo menos eso me pasa a mí con las redes sociales un montón. Yo antes no sentía eso. Yo antes no estaba comparando mi vida, o al menos no me veía en, en, en comparación, en contexto con el resto de la gente, pero ahora sí. Y me pasó cuando fui mamá. Me sentí estancada, me sentí ahí y de repente veía que todo el mundo seguía su vida y yo me levantaba y era de pecho y no sé qué. Y lo mismo mientras todo el mundo iba y yo dije, uy, no, necesito que vengan esos cambios, necesito crecimiento, necesito no sé qué. Y no estaba disfrutando de este momento, agradeciéndole a Dios las cosas que me estaba dando. Perdón que me encadené, perdón, me expidé. Tranquila, porque además estás tocando algo que ya C.S. Lewis escribió en otra carta, que el objetivo de ellos es mantenernos insatisfechos, queriendo más. Y además sentirnos amargados, porque para ellos ese es el gozo mayor, vernos amargados, insatisfechos, frustrados, no importa todo lo que tengamos. O sea, al diablo no le importa cuánto tengas, ni dónde trabajas, ni con quién te cases, sino que nada te satisfaga. Serchu, y luego Eli. No voy a caer en lo mismo. Primero las damas. Ya Cristian me hizo sentir. Ay, serio. Ok, amor. Entonces, primero las damas, yo tomo el puestecito. Bueno, uy, me llama muchísimo la atención y es que yo también lo estoy viviendo en este momento. Y mira el enemigo, y ya habíamos hablado que es hedonismo y que el Señor es hedonista. Eli, se te Y él, escucha súper raro. ¿Tienes el micrófono? Ok. A ver ahora. ¿ya? Sí, Bueno, estábamos hablando, ¿ya me escuchan bien? mejor. Ellos hablaban de que el enemigo es un hedonista. ¿Sí me escuchan bien? ¿De dónde tienes el micrófono? Es que está conectado a Tiene un la popeo. de hacer maíz-pira. Así que, Ay, Dios santo. Ven, a ver, desconecta él. sí, ¿Ya listo? ¿Me escuchan bien o no? ahí más o menos, dale tranquila. Y si no te tocará a ti, Sergio, hablar. Bueno, hablábamos de que, estaba comentando de que ellos hablaban de que el enemigo era un hedonista. Y decíamos que el Señor igual, como dice acá, él creó el placer para que pudiéramos sentirlo y en cada uno de los aspectos, en sexo, en comida, no sé, en tantas cosas que sentimos placer, ¿cierto? Pero ellos y Dios también creó el cambio, según lo que habíamos visto, pues para no estar en una monotonía. Pero como decía también Pris, el enemigo tergiversa todo lo bueno que el Señor ha creado para nuestro bienestar. Y vemos cómo ellos aíslan y exageran ese placer natural, ¿cierto? Ya, y nos meten tanto en este aislamiento, en esta distorsión de estos cambios que nosotros queremos meter y meter aún más y vemos como esto como una novedad, sacándonos de ese propósito que realmente es el cristianismo. O sea, estamos metiendo otras cositas y dejando a un lado realmente lo que es el cristianismo, metiendo otros placeres que son novedosos para nosotros, los cuales nos van desviando. Gracias, Eli. Serchu, Aquí estoy, aquí estoy. Pues todo lo que ustedes han dicho y entonces yo lo traslado a nuestra vida de fe y es que nosotros hoy en día no nos satisfacemos con la palabra. Nosotros creemos que la palabra tiene que tener más novedad y obligamos muchas veces a la palabra a eso, a que no puede ser que la palabra hable siempre lo mismo, lo que decía Priscila en algún momento. No puede ser, tiene que decir más.
Y entonces estamos nosotros en ese anhelo, y muchas veces terminamos perdiendo esa fe básica, esa fe sencilla, esa fe, esa real fe, por ponerle entonces lo que llamaría mi mamá las arandelas. ¿Listo? Gracias, Sergio. Sí, una fe con arandelas. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, pis. Entonces hablo yo. A mí me encanta la palabra ritmo, porque en los cambios, y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado porque aquí no hay nadie chiquito, pero todos nosotros hemos visto nuestra vida cambiando, y si nosotros paramos y miramos hacia atrás, desde ¿en qué momento 51 años? Si yo hace nada tenía 19, y eso ha sido rapidísimo. Los cambios se han dado tan rápido, y los cambios en mi vida en este momento se están dando tan rápido en mi segunda adolescencia, que pilas, o sea, hay un ritmo en los cambios. Pero eso es 1941 cuando escribe C.S. Lewis en la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, y entonces resulta que ahorita, año 2024, me dice Priscila, las redes sociales te empujan a que los cambios tienen que ser más rápidos, más rápido, más rápido, más rápido. Y eso, y cuando yo leo esta carta, yo empiezo a entender un poco, de verdad, el peligro de querer salirme de esos ritmos que ya están establecidos. Mi vida va a cambiar, y está bien que cambie al ritmo que Dios ha decidido que cambie. Pero si yo quiero estarle metiendo novedad todo el tiempo a mi vida, me voy a ir de boca, por no decir otra, de boca con J. Entonces, como termina este párrafo, solo gracias, además, como hablan de los niños. Oye, ¿qué daño le estamos haciendo a los niños? Pilas, mamás. Y los que tienen niños de veintitantos también. Y la que tiene niña de 30 y pico también. El tema de los niños, o sea, los niños estarían bien con lo que tienen. Si hay lluvia, se puede jugar solamente a esto. Está haciendo sol, podemos ir al parque. Ellos estarían felices con los ritmos que hay. Pero lo que quiere Satanás, como dice, los niños hasta que les hayamos enseñado otra cosa se sentirán perfectamente felices con lo que sea. ¿Y quiénes son el instrumento que el enemigo, Satanás, usa para enseñarle a los niños que no se conformen con nada? Que tiene que haber una novedad, que tiene que haber un cambio, que tiene que haber todo el tiempo un papá o una mamá divirtiéndolos. Pilas, porque son los propios padres. Y esto me parece de verdad súper em, llamativo. Y dice, solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. Son dos cosas. ¿Quiero cambios todo el tiempo o quiero cambios cuando no debe haber cambios? Esta exigencia es valiosa en varios sentidos. ¿Quién levantó la mano por aquí? Sergio. Sergio, estás en las tinieblas. Ok, ya llegó la luz y las tinieblas no prevalecieron. Cuéntanos, Sergio. Es que, perdón que te interrumpa con la idea que tienes, pero es que es muy chévere porque nosotros estamos teniendo como un problema con lo natural. Entonces nosotros Sí. estamos teniendo una dificultad para vivir en el tiempo que corresponde. Entonces cuando estamos en una época queremos adelantar el tiempo, como el meme. Yo decía cuando sea niño quiero ser grande, y ahora entonces, y cuando llegamos allá, entonces decimos, no, 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 pero ¿a qué hora llegué aquí? Eche para atrás otra vez a vivir lo que no viví porque adelanté el tiempo. Entonces, Ujú. ese miedo a lo natural que tú estás hablando me parece que es muy, muy incidente. Sí, gracias, Sergio, porque tal cual es miedo a lo natural. Eso nos da un pánico el envejecimiento normal, nos da un pánico, no quiero quedarme chiquita, no quiero quedarme grande, que dice Elizabeth. No, para acotar algo en respecto a lo de los niños o a uno mismo, ¿no?
Nosotros sí estamos en cada cambio, los cambios son buenos porque pues igual el Señor mismo lo dice, ellos dicen que el enemigo los puso, pero es como ellos quieren transformar estos cambios rítmicos a cambios arrítmicos. Entonces, y de pronto acotar un poquito a lo tuyo, los niños antes se distraían jugando a las canicas, saltando con una patica, como dice acá el escritor, pero ahorita nosotros como padres, y me pasó a mí quizás era, no, hija, es que tú tienes que ganarte el mundo, tienes que estar en esto, en esto, en esto, tenía que estar en violín, en teclado, en técnica vocal, estuvo en casi todos los deportes, eso, la chinita no tenía tiempo para nada. Mira, nosotros como padres tratamos de que es que el tiempo es corto y tienes que saberlo usar. Entonces, tremendo. Sí. Nos quedan 20 minutos y todavía falta harto y esto se pone todavía más bueno porque escuchen lo que Escrutopo le dice a Aurora Ugario. Cójanse bien de la silla porque le dice, esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar, reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad, por su misma naturaleza, está más sujeto que cualquier otro a la ley del rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero, de forma que su deseo implica avaricia o infidelidad, o infelicidad o ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes debe engullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe. Así, exacerbando el horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente las artes, por ejemplo, menos peligrosas para nosotros de lo que nunca fueron, pues ahora tanto los artistas intelectuales como los populares se ven empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de lascivia, sin razón, crueldad y orgullo. Por último, el afán de novedad es indispensable para producir modas o bogas. Vamos a hablar de esto. Para que los que no sepan, la ley de rendimientos decrecientes es que cuando aumenta una variable, la otra disminuye. Aumenta X, disminuye Y. Cuando aumenta la presión, llega un punto en que ya lo que es una curva que va creciendo, va creciendo, va creciendo y después cae. Cuando tú empiezas la producción de algo, tienes una ganancia alta, 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 alta y luego baja. Entonces, para que entendamos de qué está hablando, Escrutopo, ¿qué dice Priscila? Esto me hace pensar esto de que se reduce el placer y se desea y se aumenta el deseo. Ujú. Es el círculo vicioso, es la jaula del hámster, la rueda del hámster en donde estamos corriendo. Ya tenemos el iPhone 12, entonces ahora queremos el 15. Tengo el 15, ay sí, qué chévere, pero ya todo vuelve a la normalidad, quiero el 16, por decir un ejemplo. Y estamos todo el tiempo en esa rueda del hámster que cuando pensábamos que, ok, tuve lo que más deseaba, pero esa felicidad duró un momentico y ya estoy anhelando otra cosa más, entonces no es un placer que me lo estoy gozando, que me siento agradecida, que no sé qué, sino que es esa avaricia, esa rueda de avaricia de más, 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 y empiezo a pervertir, empiezo a empezar a experimentar con lo prohibido. Ujú. O sea, todo este huerto que Dios me dio no es suficiente, no basta. Jesús no basta, Jesucristo no basta, no me llena, no me sacia. Y empiezo a coquetear con otras cosas, con las filosofías, con las vertientes, con, no sé, con muchas cosas. Y al final, cuando lo logro, el placer es chiquito, pero entonces aumenta el deseo de otra cosa más porque nos hemos vuelto adictos al placer pasajero y rápido. Y yo eso lo veo en mi vida y he sentido tristeza y he sentido depresión por caer en esa jaula y soy cristiana. Y soy cristiana y allí digo, ¿por qué no me basta? ¿Qué está pasando que ese pan, que ese agua que sacia,
como lo decíamos en el estudio del Evangelio de Juan el miércoles, Jesús le dijo a la samaritana, tú estás tomando agua en cisternas rotas, pero yo tengo un agua que sacia la sed y que salta para vida eterna. Cuando yo me encuentro en esa jaula de insatisfacción, digo, yo no estoy tomando el agua que me sacia. ¿En dónde carrizo estoy tomando yo agua? ¿En qué cisterna rota estoy tomando yo agua? Que no me siento que estoy en esta jaula corriendo en círculos. Mm. Gracias, Pris. Nos toca correr un poquito porque nos quedan nada más 14 minutos y falta todavía varios párrafos. Pero aquí hay un tema del placer y la satisfacción. Y esto es algo que no solamente, esto es algo natural del ser humano. Por eso hay adicciones. Por eso, porque la necesidad de dopamina. Porque yo creo que todos recordamos aquí, todos recordamos cuando nos rozaba la mano la persona que nos gustaba y se disparaba el placer, besito, la cosita, pero ya después de, vamos a ver cuánto se emociona Isabel cuando Gilberto le coge la mano. Casi que, ay, deje, está todo sudado. ¿Cierto? ¿Cuánto se emociona Sergio es más, yo siempre digo, veo a algunos casados, no a todos. Yo digo el besito de viejito. No, a mí venga, pero al principio se comen, o sea, ya va disminuyendo, va disminuyendo. Y eso nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. La cuestión es por qué. O sea, ya que sabemos esto, ¿qué vamos a hacer? La idea es tomar como ideas y tomar estas ideas para empezar a ver qué vamos a hacer ahora. Porque aquí está el problema, una novedad continua cuesta dinero, de forma que su deseo implica avaricia, infelicidad o ambas cosas. Claro, si yo quiero estar teniendo nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevo todo, nuevo, quiero algo nuevo, hay que pagar. Eso no es gratis. Y si no lo puedo tener, eso me va a hacer sentir miserable o voy a tener a querer desear y desear y desear, avaricia. Eh, Termina diciendo por último, el afán de novedad es indispensable para producir modas o bogas. Y no nos dio tiempo de discutir el tema del arte, pero yo creo que todos nosotros hemos visto en el arte como los desnudos innecesarios, las imágenes sangrientas y violentas innecesarias, todas estas cosas. Pero vamos a ver ahora que habla de las modas o bogas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los hombres de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios en los que está en menos peligro de caer. Pongamos atención a esto, por favor, porque, hijo de madre, dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios de los que está en menos peligro de caer. Y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendio cuando hay una inundación y todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Así ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos se están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, cuando estamos realmente haciendo a todos bayorianos y ebrios de emoción, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Las épocas crueles son puestas en guardia contra el sentimentalismo, las casquivanas y ociosas contra la respetabilidad, las libertinas contra el puritanismo. Y siempre que todos los hombres realmente están apresurándose a convertirse en esclavos o tiranos, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla. ¿Alguien madreó? Pris,
Pero qué difícil es darse cuenta que uno está cayendo en esa moda. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi presente ya, la vida práctica mía. Perdonen que sea tan Dale. egocéntrico. La moda de la crianza respetuosa. Yo ahorita soy mamá. Entonces, la moda de la crianza respetuosa. Entonces, el último estudio científico que salió, que dice que entonces no puedes usar la palabra castigo, sino no sé qué, porque el castigo no es, no puedes usar premios y castigos, sino que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y uno empieza, oye, sí, porque ya lo dijo el último estudio científico, entonces no le digamos no al niño, sino que démosle un abanico de opciones para no sé qué, para... Y uno empieza, yo ya lo he dicho en en otros espacios, a empezar a Ujú. consumir un montón de contenido de influencers, de psicólogos, de novels, de bla, 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 y a cada rato van cambiando y uno va pensando que eso es lo cierto, que eso es lo vigente, que eso es lo bueno, lo deseable y vas allí en esa moda y estás perdiendo de vista, o sea, de verdad que el enemigo lo usa perfecto para, el enemigo me refiero a Satanás, el enemigo de Ajá. Dios, ¿no? Y en la carta, para perder, por ejemplo, de vista que él dijo, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y cuando tú cometes una infracción en un semáforo o le quitas la vida a alguien, a ti no te van a decir cuántas opciones, ¿no? Hay castigo, hay cárcel. La sociedad funciona de esa manera. Entonces, un poco la píldora que yo tengo siempre para darme cuenta que me estoy dejando seducir y arrastrar por una moda y estoy perdiendo de vista el ancla segura de mi vida es comparar. ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Y qué consideración tengo yo con esa palabra que me está dando una verdad, un consejo para la vida eterna, digámoslo así? ¿A qué me está enseñando todo el ruido de alrededor y yo a qué más le estoy, por quién me dejo seducir más? Ya me aburrió Dios, ya pasó de moda, eso era para el siglo primero, para el siglo no sé qué, eso Ujú. ya no es gente ahorita. Y esos son todo el tiempo los juegos en los que yo ando mentalmente, pero que no me doy cuenta sino hasta que tengo estas conversaciones a veces. Vale, gracias, Pris. Fíjese, yo lo veo por otro lado, porque Scrutópolis está diciendo lugares que vamos a nuestra estrategia, y yo lo veo, por ejemplo, ahorita, en este momento en que el mundo está más libertino que nunca, la iglesia se levanta contra el legalismo. Maldito legalismo, la ley no. Oiga, loco, espere un momento, estamos en plena época de libertinaje y entonces la iglesia, claro, o sea, hay una realidad. Eso es un peligro caer en el legalismo, porque ya hay un montón de teorías plausibles, pero la protesta de la iglesia, ¿hacia dónde está yendo? Cuando el peligro es, porque ¿qué están haciendo ellos? Vamos a protestar contra los vicios en los que estamos en menos peligro de caer. O sea, realmente nosotros en este momento estamos en peligro de caer en el legalismo o estamos en peligro de verdad de que se nos vuelva, se nos salga de la mano todo porque estamos exagerando en otros lados. Y además, fijar la aprobación en la virtud más próxima al vicio que estamos tratando de ser endémico. O sea, en nuestro nido hay un vicio que Satanás quiere meter ahí, quiere que sea ese virus que se propague dentro de mi nicho, pero hay una virtud cercana, al ladito de eso que me va a ayudar a que tú caigas en donde yo quiero que estés. Y eso es lo que a mí me parece o sea, me parece una revelación interesante para analizar, pilas, loca, en qué vicio puedes caer siguiendo esta virtud, fijando tu atención en esta virtud y en qué supuesto pecadillo estamos ahí tratando de evitar. Pris, no te puedo dar la palabra porque nos quedan 6 minutos. Elizabeth pidió la palabra y todavía nos queda un párrafo largo. Elizabeth. Bueno, yo algo cortico. Mira, el enemigo nos tiene corriendo, corriendo de lado a lado y con una cantidad de cambios que, mejor dicho, ya no tenemos ese entendimiento. Lo dice acá y lo pone entre comillas. Ya no tenemos ese entendimiento. Entonces andamos como locos y estamos cayendo en sus garras. Ya la libertad que hay
por medio de Cristo Jesús, la estamos transformando en libertinaje. Y eso es lo que quiere él. Dice, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla, lo cual se convierte en una pesadilla. Y qué triste porque lo estamos viendo. Sí. No hay libertad, es libertinaje. Somos esclavos, nos está volviendo esclavos de esto mismo. Voy a terminar de leer este párrafo para unirlo con el siguiente, porque es que hay una... vamos a ver. Las épocas libertinas y las protestas son contra el puritanismo. ¿Les suena? ¿Les parece como lo de ahorita? Pero el mayor triunfo de todos es elevar este horror a lo mismo de siempre a una filosofía. De forma que sin el sentido en el intelecto, perdón, de forma que el sinsentido en el intelecto puede reforzar la corrupción de la voluntad. En este aspecto, en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte nuestra obra, resulta tan útil. Al enemigo le encantan los tópicos. Acerca de un plan de acción propuesto, él quiere que los hombres, hasta donde alcanzo a ver, se hagan preguntas muy simples. ¿Es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Ahora, si podemos mantener a los hombres preguntándose, ¿está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época? ¿Es progresista o reaccionario? ¿Es este el curso de la historia? Olvidarán las preguntas relevantes. Y las preguntas que se hacen son naturalmente incontestables porque no conocen el futuro. Y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro para que puedan ayudar a hacerla, para que les ayude a hacerla. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarlas a la acción que nosotros hemos decidido. Y ya se ha hecho un muy buen trabajo. En un tiempo sabían que algunos cambios era a mejor y otros a peor, y aún otros indiferentes. Les hemos quitado en gran parte este conocimiento. Hemos sustituido el adjetivo descriptivo inalterado por el adjetivo emocional estancado. Les hemos enseñado a pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes privilegiados, no como algo que alcanza todo el mundo al ritmo de 60 minutos por hora. Haga lo que haga, sea quien sea. Tu cariñoso tío Escrutopo. Pues madre, nos quedan 3 minutos. Rápido, rápido, rápido. 3 minutos. Oh, por Dios. Opiniones. ¿Nadie? Bueno, me va a encadenar 2 minutos y medio. Ok, creo que aquí Escrutopo ya revela todo. Y de alguna manera lo hablamos al principio. Eso de sustituir las palabras, y esta no es la primera vez en Cartas del Diablo a su sobrino, que Escrutopo revela el uso de las palabras, de la semántica, como un arma para fregarnos la vida. Porque una cosa es que no hayan cambios, y como decía Priscila al principio de la reunión, estar estancado. No es lo mismo que nosotros sintamos, en este momento no estoy teniendo cambios, que en este momento estoy estancado en la vida. Y realmente si nosotros estamos pensando, oiga, hay que alcanzar el futuro, no hay que alcanzar nada, el futuro te va a alcanzar a ti, tranquilo, relájese porque eso va a pasar. Y entonces las preguntas claves, me encantan las preguntas claves, esto que yo voy a hacer, ¿se ajusta a lo que Dios está diciendo? ¿Es justo? ¿Esto que voy a hacer es posible? ¿Es prudente? Pero si mis decisiones, mis pensamientos van en torno a lo que quiere el mundo que yo piense, o sea, esto es moderno, por lo menos las mamás que están en crianza, y los papás que están en crianza, que son todos ustedes siguen criando, les voy contando. Entonces, cada una de las cosas, o sea, esto va de acuerdo a lo que está diciendo este experto o aquel otro. Aquí una de las cosas que yo he visto a lo largo del libro Cartas del Diablo a su sobrino y que va muy acorde a la palabra de Dios y a muchas cosas que hemos conversado, es que la guerra está en la cabeza. 30 segundos, Sergio Josué.
Me da por hablar cuando Me ya voy me voy a gastar 5. Es la esclavitud de la inconstancia, porque nunca tenemos algo definido. Siempre el sistema nos cambia lo que estamos pensando. totalmente, en todo momento. Entonces, yo los invito a que de verdad pensemos estas cosas porque la guerra es en la cabeza, el mismo. Tenemos que hacerles pensar. Y cuando yo leo eso, yo no sé ustedes, pero yo me pongo como gato. A mí no me vas a hacer pensar nada. Pero sí, o sea, démonos cuenta de esto. Lo que quiere Satanás es hacernos pensar de la manera que a él le conviene para que nosotros hagamos todo menos la voluntad de Dios. Ya son las 8:30, se nos fue la hora. Nos vemos el próximo, ¿qué día es hoy? Jueves a las 7:30 con la carta número 26. Les mando un abrazo gigante. Que el Señor los bendiga. Chao. Chao, que descansen. Ah, Chao, gracias. Híjole, mano. Ah, pa, pa, pam. Ta, ta. Finalizar.